voy a explicar cómo poder interactuar con el repositorio y cómo realizar operaciones en equipo sobre el repositorio. Recuerden que el repositorio nos permite guardar archivos y hacer el control de versiones de los mismos de una manera organizada y con varias propiedades que vamos a ir viendo en este curso. Por ejemplo, cuando un desarrollador está en su equipo, a eso lo llamamos trabajar de manera local. Local puede significar también sin internet. Yo estoy en mi computador, no tengo internet, pero puedo seguir trabajando. Entonces el desarrollador lo que hace es que inicializa el repositorio, se crea esta franja, se agregan los elementos, estos son los archivos, y además realiza el primer commit. El commit tiene que ver con un checkpoint, un punto fijo donde yo obtengo una primera versión de los archivos y de todo lo que tengo en ese momento. Luego, el desarrollador continúa editando solamente un archivo. Entonces, ¿qué pasa con los otros archivos? En el siguiente commit lo que se hace es que se guarda una referencia a los archivos que no cambian. Por eso esto es muy eficiente en el espacio que usan. Luego se hacen nuevos cambios en estos dos archivos y se guardan las referencias hacia atrás. Se hace el commit 3. Hasta el momento se ha trabajado de manera local, sin internet, etc. Ya el usuario tiene internet y quiere subir la versión al repositorio remoto para guardar los archivos de una mejor forma en la nube. Entonces recurre a GitHub, que es el servicio para guardar los archivos, y lo hace usando un push. Y aquí se crea el primer commit en el repositorio remoto. Vamos a ver cómo funciona con un ejemplo. Acá tengo el proyecto demo, que es un repositorio, que es este de acá. Miren que en este momento solamente tengo un commit. Que voy a hacer es cambios. Vamos a agregarle otro párrafo, un subtítulo. Pongámosle un subtítulo. Prueba de clase. Solamente un cambio. Si vemos aquí el status, git status, me dice que se modificó el archivo. Entonces yo puedo hacer el primer commit, git add -a para que me vincule todos los cambios y luego le digo, por ejemplo, git status, ahí ya se registró el cambio, queda en verde, y luego git commit y le pasamos la descripción primer commit. Entonces aquí tenemos ya un primer cambio. Vamos a hacer otro cambio. Le vamos a poner aquí otro párrafo. Y el otro párrafo le ponemos ese contenido. Ahí tenemos el siguiente cambio. Nuevamente git add y git commit, pero ponemos segundo commit. Ahora voy a modificar el archivo de JavaScript. Pongamos simplemente una línea aquí, un comentario, nueva línea de prueba. Y vemos que me va a decir en el status que cambié a main.js. Hacemos el add y hacemos el commit. Este ya sería el tercer commit. Y ahora entonces vamos a hacer lo que nos indicaba acá. Vamos a subir estas tres versiones, estos nuevos cambios que hicimos, lo vamos a subir al el servidor remoto de GitHub. Para hacer eso, entonces escribimos git push origin o git push simplemente. Aquí me va a pedir los datos de usuario y contraseña. Ingresamos esos datos y subimos los archivos. Aquí se sube. Vamos a ver qué pasó. Actualizamos el repositorio y me dice que hay 4 commits que fueron el primero, segundo y tercer commit que acabé de hacer. Entonces miren que aquí este fue el primer ajuste, solamente guardó el index, como veíamos aquí nuevamente el index, no guarda nada más
y aquí ya guarda es solamente main.js. Es lo que veíamos, que se guarda las referencias para ser más eficientes a la hora de subir los archivos, y por eso es que sube tan rápido. Entonces esa es nuestra primera prueba. Ahora, este desarrollador puede trabajar en un computador de escritorio o en la oficina, y puede trabajar en un portátil. Para poder sincronizarse con lo que guardó en el remoto, hay que hacer un pull o también hay que hacer un clon. Si yo ya hice un clon, que es descargarme por primera vez el proyecto, ya luego sigo haciendo pull. Vamos a ver cómo se hace. Entonces venimos acá, copiamos de aquí esta ruta, le damos copiar, y por ejemplo tenemos aquí en el escritorio, voy a salirme y voy a crear otra carpeta que se va a llamar portátil. Entro a portátil para representar pues ese trabajo en otro archivo y en otro equipo, puede ser. Y aquí vamos a entrar, ya estamos en portátil, entonces voy a clonar el proyecto, git clone, y aquí tenemos el proyecto. Entonces, si ustedes ven los archivos del proyecto, aquí está demo, cd demo, y tenemos todos los archivos acá. Entonces el usuario puede empezar a hacer commits desde un computador, luego desde otro computador va a ser pull. Entonces, ¿cómo así? Voy a devolverme a la carpeta de demo, que es donde tengo los archivos. Digamos, esto lo que está haciendo es simular el computador de escritorio. Entonces vamos a continuar realizando cambios. Voy a hacer otro cambio acá, nuevo cambio, para que veamos qué pasa en el escritorio. Git status, me aparece ahí el cambio, lo voy a guardar. Git add, guardamos el cambio. Git commit, este sería el cuarto commit, y aquí vamos a hacer un push. Entonces hacemos el push, me pide usuario y contraseña, subimos los datos. Entonces ahí ya quedó en el repositorio remoto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me voy a pasar para la carpeta de portátil, que ahí está, tengo la versión demo. Y si vemos git status, no hay nada pendiente por subir, pero si yo intento guardar, voy a tener un conflicto en el servidor. ¿Por qué? Porque hay nuevos cambios en el servidor que el portátil no tiene. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? Como mostraba la imagen. Miren acá. Para bajarme la última versión, porque miren que acabamos de hacer cambios desde el otro sitio, del computador local. Entonces tengo que hacer un pull para la carpeta portátil, que en este caso está simulando como si tuviéramos un portátil. Entonces aquí tengo que venir y darle git pull. Miren que ahí lo que hace es que me actualizó, me dice que había un cambio en main. Entonces de esa manera ya estamos sincronizados. Ahora voy a hacer un cambio en el portátil y vamos a hacer un merge automático. ¿Cómo podemos hacer eso? Por ejemplo, editando un archivo que no esté en local, y como no está, pues simplemente lo voy a guardar en el repositorio, y luego simplemente haciendo un pull voy a hacer un merge de esos archivos. Entonces vamos a crear aquí el cambio. O incluso eso puede pasar como nos muestra aquí. Si yo tengo dos archivos, ese es mi primer commit, ya luego descargo estos archivos, no modifico index, sino que modifico readme. Y algo muy importante es que no estamos trabajando sobre el mismo archivo. Entonces en el portátil simplemente se modifica ese archivo, se sube, y ya luego cuando se descarga con un pull se va a tener este archivo actualizado, porque lo que él hace es que compara la versión del servidor con lo que tengo local, y si no hay conflictos, es decir, que no se trabajó sobre la misma línea, se hace un merge automático. Entonces veámoslo con el ejemplo.
Entonces aquí estamos en el portátil. Vamos a ver los archivos que tenemos. Ahí está esto. Voy a crear el readme. Se crea el readme. Vamos a abrir ese readme desde el portátil. Lo vamos a abrir en el editor. Entonces aquí tengo esto. Lo voy a abrir. Y aquí simplemente ponemos prueba nueva. Hago el cambio. Entonces tenemos un cambio. Miren, git status. Lo agrego. Registro el cambio. Este sería el commit número, el quinto commit desde el portátil, incluso pongámosle así, desde portátil. Se hace push, se envía al servidor, se pone la clave y ya tenemos la nueva versión. ¿Qué tengo que hacer? Voy a pasarme al otro proyecto, que sería lo que estamos simulando como el computador de escritorio. Entonces, si hago aquí git status, me dice que no tengo cambios, pero si hago un git pull, él me va a descargar lo que cambió. Miren que fue el readme.md. Entonces ya hicimos esa parte, ya llegamos al merge automático. Ahora pasemos al trabajo en equipo. Tenemos dos desarrolladores, el desarrollador 1 y el desarrollador 2. El desarrollador 1 va a modificar un archivo y el desarrollador 2 otro archivo diferente. Se van a encontrar en el repositorio y al final vamos a hacer un merge automático. Para que esto pueda pasar, es necesario en el repositorio invitar a un nuevo usuario. Entonces venimos a Settings, por acá en Manage Access. Tenemos que poner el password y invitamos un colaborador. Le ponemos el nombre de GitHub y lo agregamos. Entonces al usuario le va a llegar una invitación y esa invitación tiene que ser aceptada para poder hacer parte del proyecto. Entonces por aquí la voy a aceptar, simplemente mírenla acá. Entonces dice que se envió una invitación a colaborar, aceptamos la invitación y ya este usuario puede ver, tiene acceso al repositorio. Entonces, ¿qué voy a hacer? El usuario lo que haría es clonar el repositorio. Aquí lo voy a clonar en una nueva carpeta del escritorio. Por ejemplo, voy a crear aquí en el escritorio. Esto se va a llamar usuario 2. Y aquí en usuario 2 voy a crear otra terminal. Y este usuario lo que va a hacer es clonar el proyecto. Entonces ahí se está clonando. Entonces este es el usuario 2. ¿Qué va a hacer este usuario? Va a subir cambios. Vamos a hacer el cambio primero de... Entonces en esta otra consola, el usuario va a ser este usuario que es el dueño del repositorio. Aquí voy a subir un archivo nuevo de HTML. Simplemente lo voy a crear acá. Vamos a decir touch nuevo.html. Ahí está. Lo vemos aquí. Se creó nuevo. Vamos a crear el código base. Y aquí tenemos ya ese cambio. Lo reportamos. Git add. Este sería el commit número 6. Entonces commit número 6. Sexto commit. Se sube con el push y se envían los datos. Y por el otro lado, el usuario de acá, lo que va a hacer el usuario 2 es git status. Aquí, por ejemplo, no hemos ingresado al repositorio, hay que ingresar demo y ahí sí, git status nos dice que no tengo cambios, entonces voy a hacer un pull.
Entonces aquí se sincronizan, miren, con nuevo se sincronizó este usuario. Entonces el usuario 2 va a hacer un cambio. Entonces, es decir, acá va a crear un nuevo archivo, pongámoslo acá, se va a hacer otro HTML, decimos que sí y lo vamos a guardar acá. HTML vacío, y aquí entonces este usuario va a enviar los cambios. Entonces vamos a hacer un git add, git commit, séptimo commit, y hacemos el push, y el push lo va a subir el archivo, el usuario que agregamos. Y entonces aquí ponemos la contraseña y vemos que hizo un cambio, y en el repositorio vamos a actualizar. Ahí están los 8 commits, y aquí en commits van a ir quedando cada uno de ellos. Por último, vamos a hacer un merge automático trabajando sobre el mismo archivo. ¿Cuándo se puede hacer un merge automático en este caso? Y es que llegamos a un acuerdo entre dos desarrolladores, donde el desarrollador 1 va a utilizar la mitad del archivo, es decir, de la línea 1 hasta la línea 20, por ejemplo, y el desarrollador 2 el mismo archivo, pero desde la línea 21 en adelante. Vamos a hacer los cambios. Entonces aquí tenemos, este sería el archivo compartido, sería index. Aquí voy a hacer un cambio. Estaríamos en la línea 16, 19, 20. Aquí hagamos el cambio. Ponemos H4, nuevo cambio. Y entonces el usuario hace ese cambio. Entonces hizo el cambio. Git lo reporta. Y este sería el noveno commit o el nuevo commit compartido. Hace push, pone los datos, sube la información. Y miren, pasa eso. Ya hay cambios, habían cambios pendientes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Git pull. Ahí se bajaron cambios que estaban en el repositorio. Se hace ahora, para poder hacer el push, no lo podemos hacer porque hay que poner el reportar los cambios. Miren aquí el status, nos dice que no hay nada para reportar. Entonces ahora sí hagamos el push. ¿Por qué pudo pasar esto? Porque se modificaron fue archivos diferentes. Entonces recuerden, desde que no se modifiquen los mismos archivos, el merge es automático. Entonces aquí se suben los datos. Ya se subió. Ahora, desde el otro archivo, que sería este, vamos a abrir el mismo index. Aquí se abre. Y si ven en la línea 20, entonces este es el del usuario. La línea 20 puso ese cambio. Vamos a agregar aquí al final un comentario. Simplemente ponemos un comentario. El comentario, como no es por la misma línea, entonces nuevo comentario. Vamos a reportar el cambio. Git status. Entonces ahí se reporta el cambio que se modificó. Git add -a, git commit -m, y este es noveno compartido commit. Hacemos el push con el otro usuario.
Nuevamente nos pide nos aparece esto, tenemos que hacer un pull, hacemos el pull, ahí está el cambio del, ahí hicimos merge, miren que dice auto merging, se hizo un merge, entonces aquí si intentamos hacer un push, ya nos permite hacer el cambio y vemos en el repositorio que van a quedar los merge aquí y acá. En este momento, por un tema de que las dos cuentas son mías, aquí debería aparecer el otro usuario, que es el que hizo el merge. Miren que acá pues, podemos entrar y mirar cómo se está haciendo el merge, qué fue lo que se agregó y se quitó. Entonces, si ustedes hacen ya esto con sus equipos, van a ver que en los commits van a aparecer los usuarios que están agregados en el repositorio.